Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad, entrevistando no solo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancavilca 830 AM, la H grande de la información presenta. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Contrapunto, el programa líder de opinión y entrevistas. Para cantar, para reír, para volver. Continuamos aquí en Contrapunto. La siguiente entrevista es con el doctor en jurisprudencia, Iván Castro Patiño, para tratar este pronunciamiento que ha hecho el presidente Guillermo Lasso en líneas generales, ¿no? Nuevamente hablamos, doctor, buen día y bienvenido, de una reforma judicial, de una reforma en materia penal, porque nos hemos vuelto a dar cuenta de los excesos en materia, por ejemplo, de la sustitución de medidas cautelares, de lo que ha venido sucediendo incluso con las observaciones a operadores de justicia cuando un policía ha ejercido su deber y su obligación, el caso Chimborazo, por citar tan solo un ejemplo. Usted, como doctor en jurisprudencia, ¿cree que la calentura está en las sábanas? Porque no se olvide que con la vigencia de la Constitución de Montecristi, con apenas 2 o 3 años de vigencia de esa Constitución, se planteó una consulta popular en la que se hicieron cambios al sistema de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura y pasó de un concurso público de oposición y méritos abierto a un concurso que se circunscribía a ese proceso de designación a través de 5 ternas de la función ejecutiva, legislativa, Corte Nacional de Justicia, Fiscalía y Defensoría Pública. ¿Eso finalmente solucionó el problema, doctor? Buen día y bienvenido. Buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo a usted, licenciado Escobar, y lo mismo que al licenciado Casañas. Y por supuesto a toda la gran audiencia de Radio Huancavilca. Bueno, en realidad la solución a los problemas gravísimos y estructurales que tiene la función judicial tienen que ser producto de un análisis integral de la problemática de esta función, un análisis en el que deberían de participar no solo el criterio del presidente de la República, sino también obviamente el criterio de los operadores judiciales, que son los que día a día están manejando la administración de justicia, a través de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, y también de los jueces que tienen sus asociaciones y pueden pronunciarse, las facultades de derecho, los colegios de abogados, profesionales de amplia y reconocida experiencia en el país, en fin, personas que pudieran aportar con soluciones o con ideas que quizás pudieran transformarse en una consulta al pueblo ecuatoriano que pudiera tener tanto una cuestión de reforma constitucional como algo de reforma legal, porque no todos los problemas están exclusivamente en la Constitución, ni la Constitución puede ir a los detalles. Pues, reformas constitucionales sí podrían hacerse algunas. Yo personalmente podría sugerir, por ejemplo, que la Corte Nacional de Justicia, que podría volver a llamarse Corte Suprema de Justicia, tenga para su integración un sistema de cooptación, es decir, que cuando se produzca una vacante en la Corte Nacional de Justicia, cuyos miembros deberían de ser vitalicios, que cuando se produzca una vacante, esta vacante sea llenada por el propio organismo, es decir, por la propia Corte Nacional o Corte Suprema de Justicia. Este fue un sistema que se introdujo en el Ecuador en el año 1997, con reformas a la Constitución de 1978, que se mantuvo en la Constitución de 1998, pero que posteriormente, en época de Lucio Gutiérrez, se lo dejó sin efecto. Y yo creo que si se hubiera continuado con ese sistema,
al momento tuviésemos una Corte Nacional de Justicia absolutamente despolitizada, o por lo menos sin miras de despolitización, porque ocurre que el problema radicaría única y exclusivamente en la designación de la primera Corte Nacional o de la primera Corte Suprema de Justicia, pero posteriormente, como los magistrados son vitalicios y como la cooptación implica que ya no va a intervenir ninguna función del Estado en la integración de las vacantes que se produzcan, si no sean los propios magistrados de la Corte Nacional de Justicia, con el tiempo estos ya no dependerán de ninguna fuerza política en particular, sino del criterio de mejora exclusivamente de la función judicial, que es lo que tiene que prevalecer. Creo, por ejemplo, que con respecto al Consejo Nacional de la Judicatura, sí debería de ser mantenido, pero como un órgano de gobierno, de la función, de administración, de cosas que no puede encargarse obviamente la Corte Suprema de Justicia porque se distraería de sus funciones jurisdiccionales, pero que necesariamente debería estar presidido por el presidente de la Corte Nacional o de la Corte Suprema de Justicia. Creo que los requisitos para ser magistrados de la Corte Nacional o Suprema de Justicia del Consejo de la Judicatura tendrían que ser mucho más exigentes. En la actualidad, un abogado que apenas tiene 4 años de estudios universitarios, porque con 4 años ya tiene el título de abogado, que puede en consecuencia a los 22 años ya ser profesional con título de tercer nivel, que tenga 10 años de experiencia, dice la Constitución, sumamos 10 años más, 32 años. Ya a los 32 años este abogado con poca experiencia ya puede ser magistrado de la Corte Nacional de Justicia, ya puede ser miembro del Consejo Nacional de la Judicatura. Me parece que eso es un verdadero despropósito, ¿no? Tanto más que ahora los estudios para abogados son estudios bastante elementales, porque estamos yendo a lo que se llaman los grados de 4º nivel, es decir, las especializaciones, las maestrías, los PhD. Ninguno de esos requisitos se está exigiendo actualmente para ser magistrado de estos altos organismos. Entonces, por ejemplo, allí habrían algunas reformas que pudieran introducirse. Creo que hay que plantear una justicia ordinaria y una justicia constitucional independiente. Es decir, que la justicia constitucional, la jurisdicción constitucional sea ejercida por jueces constitucionales, dependientes de la Corte Constitucional, es decir, que haya una justicia ordinaria con todas las materias que componen la justicia ordinaria, que forme parte de la función judicial. Y por fuera de la función judicial, como lo es ahora, la Corte Constitucional con cortes provinciales constitucionales y con jueces constitucionales. Okay. De tal manera que no se den esos despropósitos que a veces vemos en los medios de comunicación, en donde existen fallos absolutamente que llaman absolutamente la atención y absolutamente contradictorios, ¿no? Con respecto a la administración de la justicia constitucional, se utilizan estas acciones de protección o de habeas corpus o cualquiera de las garantías que deben servir para proteger verdaderamente derechos para cosas que no están propiamente dentro de la esfera constitucional y se comienza a resolver litigios de carácter ordinarios en la justicia constitucional. Entonces, eso desconcentraría también el trabajo de los jueces ordinarios, que se manejarían exclusivamente para las materias en las cuales están absolutamente preparados. Y los jueces constitucionales también tendrían una preparación especial en materia constitucional y se crearía una jurisprudencia constitucional y una jurisprudencia ordinaria mucho más sólida, mucho menos contradictoria y sería de mejor manera así administrada la justicia. 7 de la mañana con 43 minutos, el doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista, está aquí en Contrapunto a través de Huancavilca. Claro, me parece que lo que usted plantea, doctor, es una suerte de descentralización de la Corte Nacional de Justicia para ampliar a ese grupo de jueces especializados en materia constitucional por el tema de las acciones de protección, medidas cautelares y demás. Sin embargo, quería que por favor me precise dentro de su propuesta, doctor, en torno a que ese Consejo de la Judicatura sea necesariamente presidido
por el titular de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué pasaría con las otras vocalías? ¿Se mantendrían? Y aparte, ¿lo mismo con la Fiscalía también o no? Porque, por ejemplo, Diana Salazar viene exigiendo la autonomía para el Ministerio Público, porque acuérdese que asimismo, antes, como era el sistema de la cooptación en el sistema judicial, la Fiscalía tenía una autonomía administrativa en función de que ellos se encargaban de los procesos disciplinarios de sus fiscales y también de las contrataciones. Todo eso cambió porque esos poderes fueron concentrados en el Consejo de la Judicatura, doctor. Sí, miren, con respecto a la primera ampliación que usted me solicita, si el representante de la función judicial, de acuerdo con la Constitución, es el presidente de la Corte Nacional de Justicia o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es lógico que el órgano de gobierno de la función judicial, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, el órgano administrativo de gobierno, esté presidido por el titular de la función, que es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Además, eso daría la suficiente cooperación, llamémoslo así, coordinación entre las funciones de ese Consejo Nacional de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia. Podrían estar integrados los demás miembros por personas que no necesariamente sean abogados ni integrantes de la Corte Nacional de Justicia. En eso no le veo yo mayor dificultad. Creo que también en lo que dice relación a la propuesta de la fiscal Salazar, podría pensarse también en darle una autonomía mayor todavía a la Fiscalía General. La Fiscalía General del Estado actualmente es un órgano autónomo de la función judicial, tanto la Fiscalía como la Defensoría Pública. Podría simplemente plantearse una reforma a la Constitución en donde la Fiscalía pase a ser un órgano absolutamente independiente que se permita también a la máxima autoridad o a un cuerpo colegiado dentro de la Fiscalía General del Estado administrar y sancionar a las personas integrantes de esa dependencia que incumplan sin necesidad de confundir las funciones de un fiscal que forma parte de los procesos en donde los jueces finalmente son los que resuelven. Las fiscalías son parte en los procesos, no son jueces, son parte en los procesos judiciales de carácter penal, parte acusatoria. Entonces resulta un poco contradictorio que estén siendo manejados por quienes manejan también la administración de justicia, de tal manera que tendrían que independizarse. Me parece que sería lo correcto y en ese sentido estaría de acuerdo. 7:47, el doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista, está aquí en Contrapunto. Edison Casañas. Doctor Iván Castro Patiño, cuando el presidente de la República da un comentario, una sugerencia sobre algún tema en particular de interés del Estado, obviamente que es una situación política, ¿no? Muchos dicen que ha metido la mano a la política, a la parte judicial también, cuando intenta decir que este tipo de jueces, refiriéndose al caso del policía, debería ser más, obviamente, a favor del ciudadano común para defender la vida. Y usted decía también, usted que es catedrático de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, que falta obviamente esa capacitación académica, ¿no? También en jueces, fiscales, etcétera, mayor rigidez también sobre todo. Y el ciudadano común que va o está haciendo una demanda, una situación, siempre queda entorpecido, queda alargado el tema, se alargan muchos las demandas y obviamente pierde el país porque no hay movimiento, los abogados tampoco ganan de alguna manera. Todo ese marco de situación que estamos viviendo, ya que se viene arrastrando hace muchos años, debería también haber justamente esas reformas, esas mejoras y esa sugerencia que hace el presidente de la República, sintetizado tal vez en una consulta popular. ¿Cuál sería la pregunta que deberíamos hacer o deberían hacernos a los ecuatorianos? Por ejemplo, usted, doctor, ¿qué pregunta le gustaría sugerir en esta consulta popular con respecto al tema judicial, básicamente? Mire, yo
no pensaría tanto en preguntas tipo plebiscito, sino en preguntas tipo referéndum, es decir, reformas a la Constitución o reformas a las leyes vigentes que pudieran ser aprobados a través de esta consulta de carácter popular. De tal manera que algunas ya he sugerido, por ejemplo, una reforma a la Constitución por medio de la cual el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay una reforma específica a la Constitución. Una reforma mucho más profunda, establecer el sistema de cooptación para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que deberían de ser vitalicios, cuando se produzca una vacante, sean reemplazados entre ellos mismos. Creo que hay otras reformas que podrían ser de carácter legal, por ejemplo, en materia penal. Lo que aconteció con este policía que ahora ha sido sancionado y que la opinión pública está poco a veces desinformada sobre la situación, ocurre lo siguiente: aunque siempre es un poco riesgoso opinar sobre temas en los que no hay un conocimiento total, ¿no? Porque habría que ver lo que consta en el proceso, pero de lo que aparece es que es la propia Fiscalía, obviamente, la que acusa al policía. Y lo acusa porque no se encuadra su actuación en ninguna de las causales de la legítima defensa o del estado de necesidad, determinados en los artículos 31 y 32 respectivamente del Código Orgánico Integral Penal. Y entonces ahí hay una reforma, por ejemplo, necesaria al estado de necesidad y sobre todo a esto de la legítima defensa, ¿ves? Porque lo que se dice es que el policía no actuó en el momento de la agresión actual, sino que ya la agresión había pasado y que estaba huyendo el delincuente, y entonces no había el momento preciso en que se debió haber actuado con las armas, si era del caso, era el momento en que el asaltante estaba agrediendo o pretendía asaltar con un arma en la mano. Pero si ya esa situación había pasado y lo que se trataba es de que el delincuente se dio a la fuga, entonces en ese momento se dice ya no existe, de acuerdo con la ley, la agresión actual, no hay la necesidad de la actuación a través de, digamos, de los revólveres, de las pistolas que tienen los policías, porque ya la respuesta del policía no es congruente, no es compatible con la situación actual que se está viviendo. Pero al mismo tiempo los ciudadanos nos preguntamos, ¿y entonces qué tiene que hacer el policía? Porque el asaltante pues coge una moto y está huyendo, simplemente dejarlo huir. Por otro lado, puede disparar al asaltante y quitarle la vida en esas circunstancias. Entonces, son cosas que tienen que ser tratadas un poco más profundamente para efectos de buscar congruencia entre la ley y la realidad, porque no es dable que, sobre todo en este estado de criminalidad que vivimos, en este estado de inseguridad que vivimos, no haya situaciones en que se permita una actuación mucho más eficaz, mucho más directa de la policía, justamente para evitar que esta situación continúe. Y ahí viene también la desconfianza, una vez más, del ciudadano común, ¿no? Que dice que ahí sí, en estas circunstancias que son públicas, grandes, porque se hacen virales a través de los medios de comunicación, ahí los jueces se hacen cristalinos, se hacen transparentes, se apegan a la ley. Y el ciudadano que es víctima de estos victimarios, porque como decíamos, y usted debe estar de acuerdo también, doctor, ya el delincuente, el ladrón, ya no solo que roba, asesina, mata. Y esta situación, cuando vemos que obviamente los jueces más bien están a favor de los victimarios, ¿qué pasa con las víctimas? Ahí viene la desconfianza ante la justicia, en general. Sí, señor. Como le estoy manifestando, licenciado, ocurre que la redacción del artículo que se refiere a la legítima defensa, como aparentemente como que le da la razón a la decisión judicial, y ese quizás sea también el motivo por el cual el propio fiscal que interviene en el proceso es el que acusa al policía.
No es la defensa del policía la que obtiene un triunfo, no es la defensa digamos, de la familia del muerto, del asaltante muerto la que obtiene un triunfo. La que obtiene un triunfo es la fiscalía, porque es la fiscalía la que acusa, y en base a esa acusación es que el juez determina lo que determina, y lo determina un poco en base a lo que dispone el Código Orgánico Integral Penal en referencia a la legítima defensa y en referencia al estado de necesidad. Entonces, ahí hay una reforma legal que debe de permitir, hay una necesidad de una reforma legal que debe de permitir una actuación un poco más amplia de parte de la policía para poder repeler, no solamente en el momento en que efectivamente se está cometiendo el hecho, sino también en las partes posteriores, cuando ya con éxito o sin éxito, por ejemplo, el intento de robo, se produce, digamos, la persecución al asaltante. 7 de la mañana con 55 minutos. El doctor Iván Castro Patiño, constitucionalista, está acá en Contrapunto a través de Huancavilca, la 8:30 AM, y en nuestro canal en YouTube. Doctor, pero parecería que todo esto pasa por la discrecionalidad y la interpretación, porque claro está, y usted lo sabe mejor que yo, usted es el experto en jurisprudencia, que hay en el marco jurídico textos articulados, numerales, literales, que contemplan circunstancias específicas. Pero ya en el campo, ya en la calle, mucha gente se pregunta, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer o esperar? Porque usted exponía, en efecto, el argumento del fiscal Patricio Parco, de allá de Chimborazo, que incluso dio declaraciones el día de ayer ante los medios de comunicación, argumentando que no hubo en ningún momento una amenaza de parte de los delincuentes en contra del policía, pero sí hubo un adolescente que estaba bajo amenaza, y esa circunstancia fue observada por el policía, que al margen de que los sujetos ya estaban fugándose del sitio, él, al ver lo que había sucedido, inmediatamente procedió a perseguirlos. Sé que han argumentado que hubo más de 10 disparos a traición, es decir, por la espalda, pero insisto, entonces, en las calles la gente se pregunta, ¿qué debemos hacer? O el mismo policía, ¿cómo vamos a proceder? Doctor. Claro, efectivamente esa es una paradoja, ¿no? Por un lado, la defensa de derechos fundamentales como el derecho a la vida, que no puede ser sino bajo determinadas circunstancias eximido quien quita la vida a otra persona de su responsabilidad, ¿no? El derecho a la vida es el principal derecho, digámoslo así, porque si no hay vida no hay otros derechos. Entonces, este derecho tiene sus excepciones, pero tienen que ser excepciones específicamente reguladas. Y entre esas excepciones está justamente la legítima defensa. Usted puede quitarle la vida a otra persona y no ser penalizado si lo está haciendo en defensa propia, y con una respuesta que usted dé frente a una agresión actual que vaya acorde, digamos, con la defensa que usted ejerce. Si a usted le están queriendo quitar la vida con un arma blanca, usted puede sacar una pistola y de esa manera reprimir la agresión que pone en inminente peligro su muerte, ¿no es cierto? Su vida. Hasta ahí todo correcto, pero ¿qué pasa cuando ocurren las circunstancias que dice el fiscal, que han ocurrido? Cuando no se trata de que hay una agresión en ese momento actual, sino que el agresor ya estaba huyendo, que no había atentado contra la vida y que por último ya la agresión o el atentado contra la vida ya no se estaba produciendo en ese momento porque ya simplemente se frustró el robo o se consumó el robo, pero ya estaban las circunstancias en que el agresor estaba huyendo. ¿Qué puede hacer el policía? Le grita detente y el otro no se detiene. Está huyendo en una moto, lo deja escapar, dispara, y si el disparo le ocasiona la muerte, vienen las circunstancias como la que le ha ocurrido a este policía, que ahora es condenado. Entonces hay que educar y hay que reformar también la ley sin que
sin que tampoco esto permita pues a nadie, inclusive obviamente a la policía, usar, digamos, las armas en forma indiscriminada, porque siempre la respuesta tiene que ser de alguna manera proporcional al peligro que se está viviendo en las circunstancias del caso. Esa es la razón también por la cual, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no forman parte o no tienen como opción fundamental el cuidado de la seguridad interna de los ciudadanos frente a robos y todo, porque ellos están preparados para matar, pero el policía debe de recibir y tiene otro tipo de entrenamiento, sin que esto implique que la ley, digamos, no le permita de alguna manera intervenir. Quizás deban de tener una mejor dotación de armas para los casos como los que ocurrió con este policía y con la muerte del asaltante. Totalmente de acuerdo, doctor. Lo que pasa es que a mí me queda dando vueltas en la cabeza, ¿no? Quizás la flagrancia debería dejar de ser una instancia de interpretación de un fiscal y que pase a ser una instancia taxativa, como dicen ustedes los abogados, literal, ¿no? Para el término que debe de aplicarse y que la gente entienda. Que esa flagrancia no sea interpretativa, sino taxativa. Porque entonces, ¿qué es flagrancia, doctor? Si usted ve que a alguien lo están asaltando y ya porque el delincuente está huyendo del lugar, ya no procede la flagrancia, o ya el policía no tiene que actuar. O sea, es sumamente sensible y coincidimos con ese criterio, doctor. Gracias por sus posturas, por sus criterios, por sus propuestas, en torno incluso en materia de una probable reforma judicial. Eso hay que ver si lo define el gobierno a través del Ejecutivo con el presidente Guillermo Lasso. Un placer, doctor. Que tenga un buen fin de semana y saludos al economista. Y al licenciado Escobar también y a todos los radioescuchas, ¿no? Saludos al economista también. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Teleguito. Diariamente, el mundo político, económico y social es analizado con profesionalismo y seriedad, entrevistando no solo a los actores, sino a los tomadores de decisiones. Radio Huancavilca 8:30 AM, la H grande de la información presenta. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Contrapunto, el programa líder de opinión y entrevistas. Para